Hola, hola, mi gente hermosa. ¿Cómo están? Es un placer enorme tenerlos de nuevo por aquí, en nuestro rinconcito de YouTube. Como siempre, les mando un abrazo gigante, virtual pero lleno de cariño. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Y si ya eres parte de esta familia, qué bueno que volviste. Hoy vamos a sumergirnos en un tema fascinante, de esos que te enganchan desde el primer segundo. Vamos a hablar de las telenovelas turcas y de su increíble, sí, increíble, impacto en el mundo del entretenimiento, especialmente en YouTube. Prepárense para un viaje lleno de drama, romance, intriga y, por supuesto, muchísimos datos interesantes. Pero antes de empezar, déjenme recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan descubriendo cosas nuevas conmigo, los invito a suscribirse al canal. Es facilísimo, solo tienen que darle clic al botón rojo que está por aquí abajo. Y por supuesto, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Así no se pierden de nada. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a darle con todo. Hoy vamos a explorar un fenómeno que ha tomado por asalto las pantallas, tanto las de televisión como las de nuestros dispositivos móviles, las telenovelas turcas. Pero no estamos hablando de cualquier telenovela, no, señores. Estamos hablando de producciones que, desde su estreno en YouTube, han logrado superar los 10 millones de vistas. ¿Se imaginan el impacto? ¿La cantidad de gente que se ha enganchado con estas historias? Es sencillamente alucinante. Y es que, a ver, si lo pensamos un poco, la telenovela es un formato que conocemos desde hace mucho, pero las turcas han sabido darle una vuelta de tuerca, aportando una frescura, una calidad y una manera de narrar que las han catapultado a la fama mundial. Ya no son solo cosa de Latinoamérica, ahora el mundo entero se está dejando conquistar por los encantos de Estambul, la belleza de sus paisajes y la pasión de sus personajes. Pero, ¿qué es lo que hace que estas telenovelas sean tan exitosas? ¿Cuál es el secreto detrás de esos 10 millones de vistas? Bueno, vamos a descubrirlo juntos, adentrándonos en los recovecos de este fenómeno cultural que ha cautivado a millones. Y es que el éxito no es una casualidad, sino la suma de muchos factores que, al unirse, crean esta magia que vemos en cada capítulo. Para empezar, hablemos de la calidad de producción. Las telenovelas turcas no escatiman en gastos cuando se trata de recrear mundos visualmente impactantes. No se trata solo de grabar una escena, sino de crear una experiencia visual completa. Los vestuarios son espectaculares, detalladamente diseñados, con telas que parecen sacadas de cuentos de hadas, y cada prenda cuenta una historia por sí misma. La fotografía es cinematográfica, con una iluminación cuidada que resalta la belleza de los actores y de los escenarios, jugando con las luces y las sombras para crear ambientes que van desde lo romántico a lo dramático. Y los escenarios son simplemente de ensueño. Los palacios otomanos, con su arquitectura imponente y sus detalles ornamentales, nos transportan a otra época. Las calles empedradas, con su encanto histórico, nos hacen sentir que estamos caminando por la misma Estambul. Los paisajes costeros, con sus aguas cristalinas y sus atardeceres de ensueño, nos invitan a soñar. Todo está cuidadosamente pensado para sumergirnos en la atmósfera de la historia, para hacernos sentir parte del mundo que se está desarrollando ante nuestros ojos. Es como si estuviéramos viendo una película de altísima calidad, pero con la duración y la complejidad narrativa de una telenovela. Y esta combinación es explosiva, porque nos permite engancharnos a la trama y a los personajes, pero disfrutando de una estética visual impecable. Los directores y productores turcos han entendido que hoy en día el público es exigente y que una buena historia, por sí sola, no basta. Hay que ofrecer un producto redondo, que entre por los ojos y que despierte las emociones. Y vaya que lo están logrando. Han elevado el estándar de producción en las telenovelas, demostrando que se puede crear un producto de alta calidad sin sacrificar la esencia del género. Además, hay que reconocer que la música juega un papel fundamental en estas producciones. Las bandas sonoras son preciosas, melodías que te transportan a otro lugar, que te hacen sentir la emoción de cada escena, ya sea la felicidad del amor o la angustia de la traición. Son melodías que se quedan grabadas en nuestra mente, que nos acompañan incluso después de que termina el capítulo, y que nos ayudan a vivir cada escena con mayor intensidad. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado tarareando esas canciones después de ver un capítulo? Yo les confieso que muchas.
Y no solo son las melodías, sino también la forma en que la música se usa en cada momento, acentuando los sentimientos y creando la atmósfera adecuada para cada situación. Pero no solo la calidad técnica es responsable del éxito de estas telenovelas. Las historias que cuentan también son una parte fundamental del pastel. Los guionistas turcos han sabido crear tramas que nos enganchan por su complejidad, por sus giros inesperados y por la profundidad de sus personajes. No son historias planas, sino que están llenas de matices, con personajes que evolucionan a lo largo de la trama, que tienen sus propios conflictos y motivaciones, que nos hacen cuestionarnos sobre el bien y el mal. Son historias que hablan de amor, sí, pero también de ambición, de venganza, de lealtad, de traición, de secretos familiares. Son historias que tocan fibras muy sensibles en nosotros, que nos hacen reflexionar sobre las relaciones humanas y sobre los desafíos de la vida. Son historias que nos hacen cuestionarnos sobre nuestros propios valores y creencias. Y claro, el componente romántico es importantísimo. Esas historias de amor que nos hacen suspirar, esas parejas que luchan contra todo pronóstico por estar juntas, esos encuentros y desencuentros que nos tienen al borde del asiento, todo eso es parte del encanto de las telenovelas turcas. Pero no se limitan al amor romántico, sino que también exploran otros tipos de amor, como el amor fraternal, el amor filial, el amor entre amigos, demostrando que el amor puede manifestarse de muchas formas diferentes. Además, no podemos dejar de mencionar el carisma y el talento de los actores. Son rostros que nos cautivan, interpretaciones que nos conmueven, personajes que se quedan grabados en nuestra memoria. Hay una conexión especial entre los actores turcos y el público, una química que traspasa la pantalla y que nos hace sentir que estamos viviendo la historia junto a ellos. Esa autenticidad, esa pasión con la que interpretan cada papel, es algo que el público valora mucho, y que sin duda contribuye al éxito de estas producciones. Los actores no solo interpretan sus papeles, sino que los viven, los hacen suyos, y esa entrega se transmite al público, creando una conexión emocional muy fuerte. Y ahora, hablemos específicamente de YouTube. ¿Por qué estas telenovelas están teniendo tanto éxito en esta plataforma? Bueno, creo que hay varias razones, y es que YouTube no solo es una plataforma de vídeos, sino que se ha convertido en un ecosistema completo para el consumo de contenido audiovisual. En primer lugar, la accesibilidad. YouTube es una plataforma global, disponible en casi todos los rincones del planeta, en múltiples dispositivos y con una facilidad de uso que la hace muy atractiva para todo tipo de público. Esto significa que las telenovelas turcas pueden llegar a un público mucho más amplio del que podrían alcanzar a través de la televisión tradicional. Ya no estamos limitados a los canales de cable o a los horarios de transmisión de cada país. Ahora, podemos ver nuestra telenovela favorita a la hora que queramos, en el dispositivo que queramos y desde el lugar que queramos. Y esta flexibilidad es algo que el público agradece enormemente. La posibilidad de ver los capítulos cuando tenemos tiempo, de retomar una escena que nos gustó, de verla una y otra vez, es una ventaja que la televisión tradicional no puede ofrecer. Además, YouTube ofrece una experiencia de visualización muy cómoda y sencilla. Podemos retroceder, adelantar, pausar, volver a ver nuestras escenas favoritas, todo con unos pocos clics. Y esto es algo que la televisión tradicional no siempre nos permite, ya que estamos sujetos a la programación y a los tiempos de emisión. Además, los canales de YouTube dedicados a las telenovelas turcas suelen ofrecer subtítulos en diferentes idiomas, lo que facilita que el público de todo el mundo pueda disfrutar de estas producciones. Ya no hay barreras lingüísticas que nos impidan disfrutar de estas historias. Otro factor importante es la comunidad. En YouTube, los fans de las telenovelas turcas pueden interactuar entre sí, comentar los capítulos, compartir sus opiniones, hacer teorías sobre lo que va a pasar. Se crea un sentido de comunidad muy fuerte, que hace que la experiencia de ver una telenovela sea aún más gratificante. Es como si estuviéramos viendo la historia con un grupo de amigos, con los que podemos debatir y analizar cada detalle, y compartir nuestra pasión por la trama y los personajes. Esta interacción social, que no siempre es posible con la televisión tradicional, es una de las claves del éxito de las telenovelas turcas en YouTube. Y los canales de YouTube también suelen fomentar esta interacción, publicando contenido adicional, entrevistas a los actores, detrás de cámaras, todo lo que sirve para mantener vivo el interés del público. No es solo ver la telenovela, es vivirla, comentarla, compartirla. Y esto es algo que YouTube ha sabido potenciar muy bien.
Es como si se hubiera creado una especie de club de fans virtual, donde todos pueden reunirse para celebrar su pasión por las telenovelas turcas, donde comparten sus emociones, sus pensamientos y sus predicciones. Y esta comunidad no solo se limita a los comentarios, sino que se extiende a otros espacios como las redes sociales, donde los fans pueden seguir conectándose y compartiendo su amor por estas producciones. Pero no podemos olvidarnos de un factor fundamental, el algoritmo de YouTube. Este algoritmo, tan misterioso a veces, tiene un papel crucial en el éxito de las telenovelas turcas en la plataforma. Si un vídeo tiene muchas vistas, muchos comentarios, muchos likes, el algoritmo lo interpreta como contenido relevante y lo empieza a recomendar a más usuarios. Y así, el vídeo se va viralizando, llegando a un público cada vez más amplio. Es como una especie de efecto bola de nieve. Una vez que una telenovela turca empieza a ganar popularidad en YouTube, el algoritmo se encarga de que llegue a muchísimas más personas, y así, las vistas se multiplican exponencialmente. Y claro, los 10 millones de vistas ya no parecen algo tan inalcanzable. El algoritmo se convierte en un amplificador del éxito, llevando el contenido a un público cada vez más amplio, y creando una ola de popularidad que es difícil de detener. Además, el algoritmo no solo recomienda los vídeos de la telenovela, sino que también puede recomendar otros vídeos relacionados, como entrevistas con los actores, análisis de la trama, o contenido de otros canales que hablan sobre el mismo tema, creando un ecosistema de contenido alrededor de las telenovelas turcas. Ahora, quiero mencionar algunas telenovelas turcas que han logrado este impresionante hito de superar los 10 millones de vistas en YouTube, aunque no las mencionaremos por su nombre ya que el interés es crear contenido de manera general y mantener la emoción y el misterio. Pero les puedo asegurar que si son fanáticos de este género, seguramente las reconocerán por las descripciones. Hay una en particular que narra la historia de una joven que se ve obligada a casarse con un hombre que no ama y de cómo su destino se entrelaza con el de una poderosa familia, una historia llena de intriga y romance, donde la protagonista deberá luchar por su libertad y por encontrar el verdadero amor. Otra muy popular trata de un amor prohibido entre dos jóvenes de clases sociales opuestas. Un amor que lucha contra las convenciones y el prejuicio. Una historia que nos recuerda que el amor no conoce fronteras y que es capaz de superar cualquier obstáculo. También tenemos la historia de una mujer que busca venganza tras ser traicionada por su esposo y su mejor amiga. Una trama llena de intriga y giros inesperados, que nos mantiene al borde del asiento con cada capítulo. Y por supuesto, no podemos olvidar esas historias épicas ambientadas en el Imperio Otomano, con sus palacios, sus intrigas y sus romances, que nos transportan a otra época y nos sumergen en un mundo de lujo, poder y pasión. Todas estas telenovelas, y muchas más, han demostrado que el público de YouTube está ávido de este tipo de contenido, de estas historias que nos hacen soñar, reír, llorar y, en definitiva, sentir, que nos permiten escapar de la rutina y sumergirnos en mundos llenos de emoción y drama. Y es que el éxito de las telenovelas turcas en YouTube es un claro ejemplo de cómo el entretenimiento ha cambiado en los últimos años. Ya no estamos limitados a los medios tradicionales. Ahora podemos encontrar contenidos de calidad en plataformas digitales como YouTube. Y las telenovelas turcas, con su calidad de producción, sus historias apasionantes y sus personajes inolvidables, han sabido adaptarse a estos nuevos tiempos, conquistando el corazón del público en todo el mundo. Es una muestra más de cómo el entretenimiento puede ser una fuerza cultural muy poderosa, capaz de unir a personas de diferentes países y culturas en torno a una misma historia. Y es fascinante ver cómo estas producciones, que nacieron en Turquía, han logrado trascender fronteras y convertirse en un fenómeno global. Es una prueba de que las buenas historias no conocen límites, y que cuando se hacen con pasión y calidad, pueden llegar a conmover a cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, independientemente de su origen o de su idioma. Y esto demuestra el poder de la narrativa, de la capacidad de contar historias que nos conectan a todos a un nivel humano, a pesar de nuestras diferencias. Y bueno, después de este recorrido por el fascinante mundo de las telenovelas turcas en YouTube, creo que es momento de ir cerrando. Hemos visto cómo la calidad de producción, las historias atrapantes, el carisma de los actores y la accesibilidad de la plataforma han contribuido al éxito de estas producciones. Hemos analizado cómo YouTube se ha convertido en un espacio fundamental para el consumo de telenovelas turcas, permitiendo que lleguen a un público global y fomentando la creación de comunidades de fans. En resumen, el fenómeno de las telenovelas turcas en YouTube es un claro ejemplo de cómo el entretenimiento puede adaptarse
a los nuevos tiempos y conquistar a un público cada vez más exigente, y de cómo la tecnología puede democratizar el acceso a la cultura y al entretenimiento. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me encanta compartir con ustedes estas pequeñas aventuras y sumergirnos juntos en temas que nos apasionan. Su apoyo es fundamental para mí y me motiva a seguir creando contenido cada vez mejor. No se olviden de que me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejarme sus opiniones, sus sugerencias, sus anécdotas, todo lo que se les ocurra. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, los invito a que le den un like, que lo compartan con sus amigos y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es una manera muy sencilla de apoyarme y de ayudarme a seguir creciendo. Y recuerden, nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo enorme y todo mi cariño. ¡Hasta la próxima! Y no olviden seguir soñando con las historias de amor y drama que nos regalan las telenovelas turcas, un fenómeno que sigue conquistando corazones en todo el mundo.